grabar la clase. Y ahora sí, les comparto la evaluación. Bien. Profe, ¿para qué graban ustedes las clases? ¿Cómo, mi amor? ¿Por qué graban la clase, digamos, que le tienen que pasar el preceptor? No, mi amor, es para que subir la vista a la plataforma y así de alguna manera les queda para que ustedes si la quieren volver a ver y sacarse las dudas de algo que no hayan visto o que no, ¿sí? O alguno faltó y por ahí puede tener acceso a la clase, ¿sí? Ah, bueno. Bien. Fíjense, ¿quién se anima, por favor, a leer los criterios de evaluación que dice? Yo, señor. A ver, el primero, lee el primero. Interpretar correctamente las consignas. Bueno, aquí detenete, mira Tobías y miren todo. Este criterio de evaluación es sumamente importante para todas las evaluaciones, no solo para la evaluación de física. Ustedes piensen que si ustedes interpretan correctamente las consignas, es el primer paso, ¿no es cierto?, para poder realizar bien la evaluación. Y es tan importante porque, miren, está la primera consigna que dice, de la siguiente lista de cambios, indicar cuáles corresponden a fenómenos físicos o fenómenos químicos. Justificar su elección. Y resulta que viene Tobías y dice, bueno, profe, rotación de la Tierra sería un fenómeno físico, ¿no? Bueno, perfecto, pero Tobías no justifica, no dice por qué. O sea que no interpretó toda la consigna, porque la consigna dice que tenía que justificar, que tenía que explicar un por qué él consideraba que ese cambio era o físico o químico. Bueno, al no interpretar correctamente la consigna, no cumplir con lo que está pidiendo la consigna, ya ahí lamentablemente lo que yo les decía, como esto no es una suerte, esto no es una cuestión de suerte, sino una cuestión de haber comprendido, entendido los temas, ya ese punto estaría anulado, porque no justificó. Por eso para mí es tan importante que ustedes interpreten bien las consignas para poder hacerlas, primero completas, ¿sí? Porque ustedes piensen que si no me dan la justificación, hay alguien que tiene el volumen prendido, el micrófono, si no tienen bien las justificaciones, o mejor dicho, más que tenerlas bien, si no justifican, estaría anulado. Pero si ustedes no justifican correctamente, no se preocupen, porque lo importante que es por lo menos intentar, ¿sí?, justificar, intentar dar una respuesta frente al porqué de su elección. Entonces es muy importante la interpretación de las consignas. ¿Bien? ¿Te animás a seguir leyendo, Tobías? Sí, señor. Una pregunta. ¿Esta sería la prueba o esto es No, algo esta es la prueba que yo les tomé la vez pasada, ¿se acuerdan? Va a ser muy similar, pero no es la misma. Pero los criterios de evaluación son los mismos. ¿Sigo? Sí, seguí, Tobías. Resolución y razonamiento de los contenidos teóricos y prácticos. ¿En qué querrá decir esto? Resolución y razonamiento de los contenidos teóricos y prácticos. Señor, Sí. Estudiar. ¿el tema de conversión de unidades se agrega a la prueba o no? Por supuesto, claro. Sí. Esta vez ya sí. Sí, esta vez ya sí. Esta vez ya la otra vez se tendría que haber agregado, pero bueno, ahora con más razón, sí, así que por eso lo puse dentro de lo que eran el temario, en la plataforma les agregué que se ingresaba ese tema. Bien, fíjense que cuando hablamos de razonamiento de los contenidos teóricos y prácticos de las resoluciones, acá también tenemos que tener en cuenta que la parte teórica siempre va relacionada con la parte práctica. Porque vieron que nosotros veíamos que era el método científico, los pasos del método científico, pero no tenían sentido si no los llevábamos a la práctica, si no le dábamos una aplicación, un ejemplo o ejemplos en los cuales nosotros apliquemos el método científico. Y es porque todo aquello teórico tiene su aplicación práctica. Y entonces ustedes tienen que poder relacionar tanto la teoría como la práctica, poder razonarla, poder llevarla justamente al terreno práctico. ¿Sí? De nada sirve que ustedes me digan, sí, yo sé los conceptos de los fenómenos físicos, los fenómenos químicos, pero no sé cuáles son, no sé ejemplos, no sé cómo aplicarlos. ¿Sí? Tienen que saber tanto la teoría como la práctica. Es muy importante para la física, van de la mano, van de la mano.
Por eso yo los tomo muy en cuenta. Después, si se fijan, dice expresarse correctamente. Y aquí sí, les quiero decir, vieron que en general todos prefieren exámenes orales, porque les cuesta mucho expresarse de manera escrita. ¿Vieron, chicos? Sí. Bueno, Y por eso es que para mí es muy importante que ustedes sepan no solo expresarse y desenvolverse oralmente, sino también qué importante que es desenvolverse y expresarse de manera escrita. Y para eso lo tienen que hacer correctamente, ¿sí? Muchas veces uno quiere escribir como habla y cuando va a leer se agarra la cabeza y dice, uy, qué escribí No se horrible. entiende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen práctica, les falta la práctica, ¿no es cierto?, para desenvolverse de manera escrita. Por eso es que yo siempre trato de, si bien tomo exámenes orales, pero trato más de que sean escritos para que ustedes tengan mayor soltura al momento de expresarse de modo escrito. Entonces, para mí es muy importante expresarse correctamente. Si bien por el momento no les pido que sea con un lenguaje técnico, científico, porque ustedes son chicos, recién están empezando la secundaria, viendo esta materia, a medida que vayan pasando los años, ustedes van a ir adquiriendo un vocabulario mucho mejor, ¿sí? Y eso le da la práctica, la soltura, la expresión. Por eso es tan importante leer mucho, porque eso le da mucho vocabulario. ¿Qué querrá decir honestidad intelectual? que no hagamos trampa. Bien, dicho Como de que escribamos lo que sabemos y si dudamos algo que no lo escribamos. bien, sí, es un poco... Que seamos honestos, digamos, no mientamos. No mientamos. Es como si no lo sabemos, no es que le mandemos cualquier cosa, digamos, no, señor, verdaderamente no lo sé, no. Claro. No. ¿Pero por qué? ¿Eso es para mí? ¿Eso es para no mentirme a mí o para no mentirse a ustedes? A A nosotros nosotros. mismos, porque Nosotros. después vos vas a ver que eso no lo sabemos bien, entonces nos vas a enseñar eso de vuelta. Claro, por eso es tan importante que no se autoengañen. Yo siempre les digo, si ustedes no saben algo, y no se lo pregunten al de la par, al de la vuelta, o no saquen por ahí su hojita, porque es autoengañarse, porque en definitiva la evaluación ustedes la hacen no para contentarme a mí, sino para saber ustedes mismos si lo que ustedes fueron estudiando, comprendiendo, viendo durante todo el trimestre, ¿sí? Hay una relación de que interpretaron o no, que comprendieron o no, si estudiaron bien, si en la casa comprendieron bien, si lo que vieron en clases, durante las clases, era lo que ustedes pensaban o no. Pero no para contentar a la profesora, sino para ustedes mismos. Por eso yo siempre les digo, a mí yo soy como una intermediaria en la corrección del examen, pero la nota es de ustedes, ¿sí? El examen es de ustedes. Ustedes son los que desarrollan, son los que resuelven el examen. Nunca es para contentar al docente, sino para ustedes mismos tener una idea y un diagnóstico si lo que ustedes estudiaron es correcto, está bien. Por eso es tan importante ser honestos con uno mismo. ¿Bien? Y después hay algo muy importante que dice leer previamente toda la evaluación antes de resolver. Y aquí lo hemos comprobado todos, ¿se acuerdan? La vez Sí, pasada. para que primero hagamos lo que sabemos y después no sabemos tanto. Digamos, no empecemos por el primero y terminemos por el último. Podés empezar por el último y terminar por el primero, digamos, no tiene Y un a lo orden. mejor empezamos con el punto Exacto, porque siempre hay algunos difícil temas, y nos algunas queda más fácil. consignas, siempre hay algunas consignas que uno sabe más que otras, o que uno tiene como mayor seguridad. Entonces, O si sabemos todo, empezamos por el más corto. exactamente, porque eso nos va a dar más tiempo, distribuimos mejor el tiempo. ¿Sí? Porque si empiezo generalmente por el punto que menos sé, o que más dudas tengo, o que más me costó, por ahí puedo disponer de menos tiempo al final para responder todo aquello que sí yo me sentía más seguro. Es como, por ejemplo, que te quede en el primer punto el más difícil de todo y vos te quedás pensando todo el tiempo en el primero y te quedás estancado, no haces ninguno de los otros puntos que eran re fáciles por quedarte en el primero y terminas desaprobando. Es un Así ejemplo. va. Digo, como Y básicamente aparte, profe, si vos empezás por el más difícil, es como que te empezás cada vez, como no lo sabes, has visto como que te empezás tipo a bloquear y después los que ya lo sabes, ya después no lo sabes Claro, es como ya que uno estás se como empieza a bloqueado. desilusionar.
¿sí? Claro. Se va a poner más nervioso, ¿sí? Y la idea es que justamente lean toda la evaluación y ahí digan, ah, no, voy a empezar con el punto número 2 y el punto número 3, porque en eso yo me siento más seguro, es como que yo le interpreté mejor, y es como que estoy distribuyendo mi tiempo de una manera mucho mejor, por todo lo que ustedes estaban diciendo, ¿sí? Te da más seguridad y llegas mejor a finalizar los puntos que te faltaron, y distribuye justamente mejor el tiempo, que es lo que buscamos cuando realizamos un examen, porque el tiempo también es importante. Bien, esos son los criterios que yo tengo en cuenta al momento de evaluarlos, ¿sí? Es muy importante todos esos criterios. Ahora bien, pensemos la primera consigna, sí, que yo ya se las había leído, que decía: de la siguiente lista de cambios, indicar cuáles corresponden a fenómenos físicos o fenómenos químicos y justificar su elección. A ver, ya que te veo ahí, Lautaro, vos de toda esa lista, elegime un cambio, un fenómeno y decime de qué se trata, de qué fenómeno se trata y justificame el porqué de esa elección. Bueno, a ver, cambios de estado del agua. Bien, para vos, sí. Para mí ese es un cambio, un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque el agua, primero está como agua y sería genéticamente H2O. Y cuando se evapora y cuando se hace hielo, todo el tiempo cambia de estado, pero sigue siendo H2O, nunca cambia en la composición, nunca deja de ser H2O. Perfecto, perfecto. Nunca deja de ser de H2O, como vos decís que es su fórmula química, o sea, nunca deja de ser agua. Simplemente cambia de estado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, como decimos, o a vapor, pero no cambia su composición. Muy bien. A ver, Santiago, Teixeira, ¿cuál elegirías vos otro fenómeno? A ver, de los que están en la lista, otro cambio. El que vos quieras. Ay, no te estoy escuchando. No se te escucha, Santiago. Santi, ¿Cuál, Santiago? No se escucha. no se escucha, estás como silenciado. A ver, volverlo a silenciar y volver a hablar. A ver. No se te escucha. No se escucha. No. Bueno, trata ahí de solucionar, capaz que hay algo en la configuración. Vamos con el otro Santiago. A ver, con Tiago García, hasta que solucione el tema Teixeira. ¿Cuál fenómeno, cuál cambio de la lista elegirías vos, Santiago? Tiago. Doblar un papel. Doblar un papel. ¿Qué tipo de fenómeno para vos sería ese? Físico. ¿Por qué? Porque solo cambia su forma cuando lo doblas, no cambia su composición. Bien. Cuando nosotros doblamos un papel, le estamos cambiando la forma. Le puedo dar la forma que yo quiera cuando lo voy doblando. O cuando, decíamos, o cuando lo Y corto. lo rompes bien. O sea, si lo cortas, sigue siendo papel. Bien, pero no le cambio la composición, ¿no? Sigue siendo la misma composición que tenía originalmente el papel. Perfecto. A ver, Agustín. Agustín, ¿te animás a elegir alguno de los cambios que están en la lista? Oxidación de un metal. Bien, para vos, Agustín, ¿qué tipo de cambio, qué tipo de fenómeno sería? Físico. Físico. ¿Por qué vos crees que sería físico? Porque cuando un metal se oxida, se oxida Sí. por la presión y por la fuerza. Bien, pero cuando se oxida algo es porque entra en contacto, eso lo van a ver bien en química, es cuando entra en contacto un metal con el oxígeno, ¿sí? Que generalmente ese oxígeno está presente en el aire o en el agua. Y se empieza a oxidar y se forma ese óxido en el metal. Ahora, yo te cuento que cuando se forma ese óxido, sí ocurre un cambio en la composición, ¿sí? Ocurre un cambio en la composición. O sea, se trata de un fenómeno de tipo químico, ¿sí? Si bien lo debilita, esa oxidación va debilitándolo al metal que oxida, ¿sí? Vieron que generalmente cuando algo se va oxidando, hasta incluso se va debilitando y es como que va de a poquito
debilitándose, cambiando la coloración, ¿sí? Pero hay un cambio en la composición, o sea, se trata de un fenómeno químico, ¿bien? La oxidación del metal, ¿entienden? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Señor, ¿puedo Sí, decir profe, uno? yo cuando dijo físico ya sabía porque en la prueba del otro día, cuando hicimos esa prueba práctica, ¿Sí? yo puse también que era físico ¿Sí? y ahora ya sé que el error, digamos, ya aprendí de ese error, entonces ya sé que es químico. Claro, por eso es tan importante, vieron, cuando uno hace una evaluación, justamente para esto, porque si yo me equivoco, ¿sí? La idea es entender en qué me equivoqué, cuál sería el error, y justamente después aprendo de eso y no lo vuelvo a cometer, ¿sí? Por eso es tan importante, o no lo vuelvo a cometer, o mejor dicho, lo entiendo mejor, y sé cuál es la justificación. Señor, ¿puedo decir yo uno? Sí, por favor, ¿cuál querés elegir? El de quemar papel. Bien, quemar un papel, ¿qué tipo de fenómeno, de cambio se trataría? ¿Cuál sería? Se trataría de un cambio físico porque, eh, por, por ejemplo, cuando quemamos un papel, o sea, está compuesto el papel, digamos, Sí. y va, y cuando lo quemamos ya no es papel, es ceniza, por Ah, ejemplo. entonces, ¿de qué fenómeno se trata? Químico, porque cambia su composición. Recién dijiste físico, te confundiste. Claro, Es verdad. Me confundí, era químico, era químico. es químico. Pero mirá lo importante que es la justificación, porque si yo en el examen vos me ponés que es físico, ¿no es cierto? Es un fenómeno físico, pero me das bien la justificación, como estabas haciendo, que lo estabas haciendo muy bien a la justificación, yo ahí me voy a dar cuenta que vos quisiste poner químico. ¿Entendés? Sí, me confundí, ¿no? Claro, por eso ven lo importante que es poner, justificar, porque de esa manera puede pasar, porque uno por escribir rápido pone químico y quería poner físico o al revés, pero si da bien la justificación, la profe se va a dar cuenta que en realidad lo que quiso poner era otra cosa, pero por apurarse puso mal, Y, ¿entiendes? profe, yo cuando teníamos que explicar los fenómenos físicos y químicos, puse, o sea, al revés, puse lo físico, puse físico y expliqué lo químico. Y así. Claro, porque pasa a veces por uno, por hacer apurado, se equivoca. Entonces, por eso es que yo siempre les pido que me justifiquen, porque eso ayuda muchísimo. Igual cuando en las conversiones de unidades, vieron que muchos me ponían la respuesta nada más. Y yo les decía, chicos, no, expliquen cómo obtienen esos resultados. Porque tal vez el resultado que ustedes coloquen no sea el correcto. Y muchas veces no llegamos al resultado correcto. Pero si yo veo el procedimiento, o sea, cómo lo resolvieron, sí me va a dar una idea de si lo entendieron o no, si estaban haciendo correctamente el proceso, aunque no lleguen al resultado correcto. Por eso es que en el caso de física, por lo menos en mi materia, yo evalúo todo el procedimiento, no solo el resultado final, sino el procedimiento también, que es sumamente importante. Bien, uno más. ¿Quién se anima a elegirme? Profe, ¿puedo decir yo? ¿Sí? Profe, ¿se me escucha? Sí, ahora se te escucha perfecto, Santi. Ah, bien. Decime, decime. ¿Cuál elegí? Bien. Bueno, el que iba a elegir fue el de la rotación de la Tierra, que para mí sería físico, porque para mí como la Tierra está como girando, o sea, no cambia nada, cambia el movimiento, por así decirlo. Cambia su lugar. Bien, cambia su lugar, cambia su Cambia su lugar. posición, ¿no es cierto? Lo que conocemos como posición. Pero a pesar de que va cambiando su posición, no cambia su Composición. Composición. exactamente. Es como un juego de palabras, ¿no? Cambia su posición, pero no cambia su composición. ¿Sí? Profe. Sí. Sí, Lautaro. Ezequiel. No, profe. Ah, Ezequiel. ¿Quién es? Para que no- ¿Ezequiel? Yo Ezequiel, sí. Sí, decime, mi amor. Sí. ¿Puedo decir la rotura de la copa de cristal? Bien. ¿Para vos qué tipo de cambio sería? Sería físico, ya que no cambia la composición del vidrio. Simplemente Bien. cambió su forma. Sigue siendo vidrio. Perfecto, sigue siendo, exactamente, sigue siendo, el cristal sigue teniendo la misma composición, a pesar de que ya la copa dejó de ser copa porque cambió su forma, porque se rompió, pero la composición del cristal no cambió. Muy bien, Ezequiel. Esa es la idea que yo busco en ustedes, de que identifiquen los fenómenos
los diferencien y justifiquen, tengan una clara explicación de lo que ustedes están diciendo. Muy bien. Bueno, yo creo que en general el tema de fenómenos físicos y químicos me parece que está bastante claro, ¿no? Sí, No tienen duda. Sí. Bien. no. No. Vamos a pasar al punto número 2. Por favor, sí. Joaquín, ¿te animás a leer el punto número 2? La consigna 2. Sí, profe. Sí. O sea, el que dice clasifica ese. Sí, que dice indicar de las siguientes. No, El ahí punto está. 2. Indicar de las siguientes propiedades cuáles son magnitudes fundamentales o derivadas. Justificar su elección. Bien, Joaquín, de esa lista, ¿sí?, de propiedades, ¿cuál elegiste una y decime qué clasificación sería? Si sería fundamental o derivada. La temperatura, que vendría La siendo temperatura. fundamental, creo. Bien, antes que nada, ¿la temperatura es una magnitud, Joaquín? La temperatura. Ah, no. Creo que no. Pensá que era una magnitud. ¿Cómo definíamos a una magnitud? Una magnitud. Pensalo diferente. Si yo te digo, ¿Yo lo puedo decir? a ver, Lautaro, ahí está Lautaro, a ver, te va a ayudar. Una magnitud es todo aquello que se puede medir Bien, con objetos calibrados. Instrumento calibrado. Bien, entonces una magnitud es todo aquello que yo pueda medir. Entonces, Joaquín, te pregunto, ¿vos la temperatura, que elegiste temperatura, la podés medir? Claro, no. Por ejemplo, la masa sería una magnitud, digamos. Pero la Pero la temperatura, temperatura ¿vos sí se elegiste puede medir. la temperatura, la Sí. podés medir o no? Sí, Sí, con un termómetro. con un termómetro. Entonces, ¿es una magnitud? No, Sí. derivada creo que sería. No, pero No. no importa si me decís fundamental o derivada. La pregunta es la siguiente. Sí, es una magnitud. Sí es una magnitud, perfecto. ¿Por qué la temperatura es una magnitud? Porque se Porque puede se medir. puede medir. Listo, perfecto, porque se puede medir. Muy bien. Ahora, ¿es una magnitud fundamental o derivada la temperatura? Pensemos. Lautaro, ¿qué decís vos? Para mí es fundamental, porque no depende de otra magnitud, digamos, para poder medirse o algo, Bien, para poder, bien. digamos, Exacto. hacer. El origen de la temperatura, que sería dentro de las clasificaciones, su origen sería magnitud fundamental, porque no depende del resto de las magnitudes, ¿sí? No dependen. En cambio, las magnitudes derivadas sí dependen del resto, ¿sí? Porque Dependen de surgen dos la o más combinación. magnitudes fundamentales. Claro, muy bien, Lautaro, porque surgen de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Entonces ahí ya están dependiendo de otras magnitudes, que en este caso serían magnitudes Señor, ¿puedo fundamentales. decir una? Por eso es que podemos decir que la temperatura es una magnitud fundamental. Ahora, de esta lista que están de la actividad número 2, Máximo, ¿te animas a elegirme una magnitud derivada de la lista? ¿Está Máximo? No sé. Estaba hace un ratito, bueno. Vamos con Matías. Matías Medina. ¿Te Sí, animas? profe. Sí. ¿Qué de la lista? ¿Podés elegir alguna magnitud que sea derivada? O sea, las derivadas eran las que no se podían medir. No, sí se pueden medir, pero dependen de otras, de la combinación de De otras otras magnitudes. magnitudes que serían las fundamentales. ¿Puedo decir una, profe? A ver, Matías, ¿cuál sería? La velocidad, Bien, ¿por qué la velocidad sería una magnitud derivada? porque depende de dos fundamentales. Creo que sería el tiempo y la velocidad. Y la longitud. Tiempo y longitud. Longitud. Y la longitud. Perfecto, eso, Matías, muy bien.
Al ser es una magnitud derivada la velocidad, primero se puede medir, incluso hay instrumentos para medir la velocidad, pero depende, ¿sí? Sí o sí de la combinación de dos magnitudes fundamentales como son la longitud y el tiempo, ¿sí? Por eso es que se dice que la velocidad es una magnitud derivada. Ahora, Tiago, García, ¿vos querías elegir otra magnitud derivada de las que estás viendo ahí? Derivada, no, A ver, otra. Bueno, no importa. A ver, elegí la que la vos quieras. simpatía. La simpatía. ¿Qué tipo de magnitud va a ser? No, no es una magnitud, ¿no? Porque no se puede medir. Ah, O sea, muy bien. depende de uno. Bien, entonces la simpatía, ahí tenemos que decir que no se puede clasificar ni como magnitud fundamental ni como magnitud derivada, porque no se puede medir, entonces directamente no es magnitud. Perfecto. ¿Quién me podría decir de las que observan ahí cuál sería una magnitud derivada aparte de la velocidad? Yo. ¿La superficie? A ver, Lautaro. No, ya dijo Luca. Ah, Luca, lo mento. Sí, Luca. La superficie podría ser una magnitud derivada. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Luca? Porque sí se puede medir, se mide lado por lado. Bien, yo por ejemplo al cuadrado, si le quiero a un cuadrado medir la superficie, yo necesito conocer dos de sus lados, ¿sí? O a un rectángulo conocer también dos de sus lados, dos longitudes, la base y la altura. Entonces, ya ahí combino esas dos longitudes, estoy combinando, en este caso, la misma magnitud fundamental que serían dos longitudes para obtener una magnitud derivada que es la superficie. Muy bien, y les pregunto yo, ¿sí? Y con esto, si se corta, volvemos a ingresar, ¿sí, chicos? Porque ya estaba con poco tiempo, volvemos a ingresar. Les pregunto yo, para adentrarnos al tema de peso y masa. No, profe, hay que volver a entrar en 10 minutos, creo, ¿no? No, volvemos a entrar en... Ah, porque tienen recreo. Claro. Ah, Creo que bien, sí. En a 10 las minutos. 20 y tenemos que entrar a las 10:30. Bien, cuando Creo. se corta en 10 ¿A minutos. qué hora? O sea, vendría a ser A las 10:30. a las 10:30. Se va a cortar a las 10:20. Bien, a las 10:30 volvemos a ingresar. Perfecto. Gracias, Tiago, por aclararnos. Bueno, pensemos lo siguiente. Si se corta, igual nos quedamos con esta pregunta. Peso y masa. Quiero saber, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué magnitud es la masa? ¿Qué tipo de magnitud es la masa? ¿Y qué tipo de magnitud es el peso? ¿Qué es la masa? O si No, es- ¿qué tipo de magnitud? Dentro de las clasificaciones, si es derivada o fundamental. Creo que el peso creo que sería derivado porque, o sea, recuerdo que en el cuento de masa y peso, creo que la masa decía que el peso no podía vivir sin la masa. Muy bien, Santiago. Ese es el razonamiento que yo busco, ¿sí? Esa es la relación entre un contenido de un cuento, ¿sí? Donde claramente decía, como vos bien dijiste, que el peso no podía vivir sin la masa, justamente porque depende de la masa, ¿no es cierto? Que es una magnitud fundamental. Entonces podemos decir que el peso es una magnitud derivada, porque surge de la combinación de la masa con qué otra magnitud. La masa y la cantidad de sustancia. La masa es la cantidad de sustancia o de materia que tiene un cuerpo, pero para calcular el peso, ¿se acuerdan qué necesitábamos para conocer nuestro peso? ¿Qué más? Un dinamómetro. Bien, ese es el instrumento de medida. Pero cuando nosotros calculamos, ¿se acuerdan que yo les hice calcular su peso en los distintos planetas? Sí, Sí. depende de la Ah, gravedad. masa y atracción. Bien, ¿y cuál era esa atracción, esa fuerza de atracción? ¿Cómo la conocíamos? ¿Con el nombre de qué? La gravedad. Bien, de la gravedad, muy bien. Entonces, el peso es una magnitud derivada que depende. Para calcularlo, ¿sí? Si queremos calcularlo, nosotros necesitamos conocer la masa, que es una magnitud fundamental, y la aceleración de la gravedad. Muy bien. Y ahora, ¿cuál era la diferencia entre masa y peso? Había varias diferencias. ¿Cuáles eran? Peso se mide con dinamómetro y Uno, masa se mide con kilómetro, con kilogramos. uno medía la caída del cuerpo y no me acuerdo el otro. A ver, nos pongamos de acuerdo. Era la cantidad de materia La del masa cuerpo. era la cantidad de masa, o sea, de era la materia. cantidad de materia que había en el cuerpo y el peso era Claro, es la el- fuerza que ocasiona la era la caída del fuerza que cuerpo. ocasionaba la caída de los cuerpos. Bien.
El peso cambia, depende de la atracción que haya, digamos. Bien, o sea que yo... Por ejemplo, nosotros no vamos a tener el mismo peso acá que en Júpiter o en Saturno o en Júpiter o en Saturno, es lo mismo. Pero nuestra masa va a ser la misma en cualquier parte. Sí, Sí, Bien, porque nuestra masa es la cantidad de materia que tenemos. bien, no se va a modificar, perfecto. Ahora, ¿en qué unidad se mide la masa? ¿En qué unidad? La masa en kilogramos. ¿Y el peso? En Newton. Newton. Bien, bien, muy bien. ¿Y con qué instrumento calibrado yo puedo medir la masa? La masa con una Balanza. balanza y el peso con un dinamómetro. Muy bien. Bueno, ahí me dijeron todas las diferencias. Fíjense, dijimos que una era una magnitud fundamental, la masa, y el peso es una magnitud derivada. También decimos que el peso se mide con un dinamómetro, la masa se puede medir con un instrumento que se llama balanza, que era lo que hablábamos, que nos confundíamos. Nosotros todo el tiempo decíamos que nos estábamos pesando, cuando en realidad ahora sabemos que lo que estábamos haciendo era amasarnos porque utilizábamos una balanza. Y otra diferencia es la unidad de medida, que la masa es en kilogramos y que el peso se mide con esta unidad nueva que conocemos que se llama Newton. Newton. Bien, esa es otra de las unidades de medida. Bien, chicos. ¿Profe? Sí. Acá en el cuadro que yo tengo, las diferencias, dice que la masa, su valor es constante, es decir, que es independiente de la actitud y la latitud. Y el peso varía según su posición, es decir, depende de la actitud y la latitud. Perfecto. Que era lo que estábamos diciendo un poco, que nuestra masa no iba a modificarse, ¿no es cierto? Porque no dependía de la altitud ni de la latitud de ninguna ubicación geográfica en sí. Nuestra masa iba a ser la misma. Lo que se iba a ver modificado era nuestro peso. Es más, lo calculamos, ¿se acuerdan que lo estuvimos calculando a nuestro peso? Sí. No solo en los planetas, sino también estuvimos viendo en satélites como la Luna. También lo comparamos, ¿sí? Que tiene una gravedad que es prácticamente 10 veces menor que nuestro planeta. Entonces pudimos hacer una comparación también con la Luna, no solo con otros planetas. Y después también comparamos con Júpiter, que a todos nos daba que el peso era mayor en ese planeta, ¿se acuerdan? Sí, porque tenía mayor gravedad que los Tienen mayor gravedad que planetas. Exactamente. Como era el planeta que tenía mayor aceleración de la gravedad, era el que mayor peso obteníamos. Muy bien, chicos. Todos estaban entre 10, así, menos Júpiter, que está como en 24. Claro, es 24 metros por segundo cuadrado aproximadamente, ¿sí? Sí, es más del doble de la gravedad que tenemos en nuestro planeta. Muy bien, Joaquín. Bueno, chicos, entonces nos vemos, vamos al recreo, a este receso, digamos, y a las 10:30 nos volvemos a encontrar. ¿Está bien? dale, señor. Bueno, chicos, Vale, profe. Nos vemos. chao, chicos, nos vemos un ratito. Chau.